Romanos, mis hermanos, busquemos el texto, Romanos capítulo 11, versículo 33 hasta el final del capítulo, que es el versículo 36. ¿Estamos todos allí, mis hermanos? Amén. Muy bien. El título que tiene este sermón, si usted toma nota, es Alabad al gran Rey. Es bien usual, mis hermanos, que cuando uno frecuenta los círculos cristianos, uno escuche que las expresiones gloria a Dios o la gloria sea a Dios sean muy populares entre nosotros. Si pasa algo bueno, decimos, bueno, gloria a Dios por esto tan bueno que nos ha pasado. Pero si somos muy maduros en nuestra fe, o bueno, no tal vez muy maduros, pero caminamos hacia esa madurez, y cuando pasa algo adverso también decimos, no lo entiendo del todo, pero bueno, gloria a Dios, porque Dios está siempre haciendo bien para su pueblo. Ahora, el peligro de utilizar tanto estas expresiones es que de alguna forma podemos convertirlas sencillamente en una muletilla cristiana, en algo que sencillamente los cristianos dicen. Y entonces eso me hacía preguntarme en la realización de este sermón si realmente nosotros entendemos lo que significa dar gloria a Dios, si los creyentes entendemos lo que eso significa. Miren, hermanos, cuando nosotros hablamos de dar gloria a Dios, o más bien lo voy a decir así, de la gloria de Dios, estamos refiriéndonos al esplendor que brilla de Dios a través de sus atributos divinos. En otras palabras, por ejemplo, vemos de la gloria de Dios cuando consideramos a Dios como un rey soberano. A través de su soberanía, ese esplendor, ese brillo que sale de ella, deja ver la gloria de Dios. Pero también cuando consideramos a Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su aceidad, que es su independencia, cuando consideramos a Dios en sus atributos, vemos un esplendor de su gloria. Es decir, el ser de Dios expuesto en sus atributos refleja la gloria de Dios. Pero si nosotros quisiéramos remitirnos más exactamente a lo que es la gloria de Dios, deberíamos necesariamente pensar en aquel que refleja la gloria de Dios, que es Cristo. En otras palabras, mis hermanos, Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado es la expresión más evidente de la gloria del Dios Padre. La gloria de Dios, mis hermanos, es un asunto tan importante en las Escrituras que una y otra vez ustedes encontrarán en las Escrituras que éstas nos advierten que el propósito de existencia nuestro es darle gloria a Dios. Es decir, la razón por la que hoy respiramos, por la que hoy nos levantamos de la cama, por la que hoy desayunamos, por la que tomamos transporte para llegar acá, por la que estamos acá sentados, es darle gloria a Dios. La razón de la existencia del hombre es vivir para la gloria de Él. Miren lo que dice, este es un texto clásico en relación a esto que estoy explicando, que es 1 Corintios 10:31, que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Lo ven? Este es el propósito último de nuestra existencia, hacer todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo en este texto de 1 Corintios 10:31 está esencialmente diciendo que aún en las cosas que para nosotros son más cotidianas o quizá que vemos que son menos trascendentales, como tomar un sorbo de agua o como comer el desayuno, Pablo dice, bueno, esas cosas que parecen tan cotidianas deben hacerse para la gloria de Dios. Si la implicación es que lo pequeño debe hacerse para la gloria de Dios, se deduce que todo lo demás en nuestra vida debe hacerse para la gloria de Dios. ¿Me hago entender, mis hermanos? Si debo tomar un sorbo de agua para la gloria de Dios, significa que yo también debo trabajar para la gloria de Dios, estudiar para la gloria de Dios, servir al Señor para la gloria de Dios, congregarme para la gloria de Dios, ayudar a mis hermanos para la gloria de Dios, orar por los necesitados para la gloria de Dios. Todo debe hacerse en la vida del creyente enmarcado en este sentido, para la gloria de Dios. El comentarista William Hendrickson dijo con razón: no podemos glorificar a Dios
a menos que nuestras vidas estén en armonía con Él y sus preceptos. Escuchen esto. Ningún rasgo de nuestra conducta debe impedir que la gloria de Dios se refleje a través de nosotros. En otras palabras, en todo lo que hacemos y decimos, no importa cuán insignificante sea, el mundo debe ser capaz de ver que somos el pueblo de Dios. ¿Lo ven? Las personas deben observarnos y decir, mira, esta gente vive de una forma distinta. Cuando vean que vivimos para la gloria de Dios, dirán, estos indudablemente tienen que ser el pueblo de Dios. Y agrega Hendrickson, nuestro principal objetivo en nuestra vida debe ser exaltar la gloria de Dios. Ahora, mis hermanos, hago esta breve introducción explicando el concepto de la gloria de Dios, porque quiero que entendamos, mis hermanos, que en los primeros 11 capítulos de la carta a los Romanos, que hoy estamos terminando de estudiar verso a verso, en donde el apóstol Pablo ha tratado asuntos doctrinales sumamente profundos, el propósito de escribir estos 11 capítulos y de abordar toda esta doctrina era mostrar la gloria de Dios a través del bendito evangelio. 11 capítulos que han tenido un propósito: mostrar la gloria de Dios a través de la exposición doctrinal del bendito evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Para ser más precisos y explicar mejor esto, lo voy a decir así. Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 hay una unidad de pensamiento. Sin embargo, que recuerdan hace varios meses, los que más tiempo llevan en la iglesia recordarán cuando empezamos el capítulo 9 y exponíamos la unidad de pensamiento en torno a la seguridad de salvación. Bueno, si vamos un paso más allá, nos daremos cuenta que en realidad en el capítulo 11, en el versículo 36, se está cerrando una unidad de pensamiento que en realidad inició en el capítulo 1, versículo 1. Es decir, los 11 primeros capítulos de la carta a los Romanos son una unidad de pensamiento. ¿Y qué es lo que está desarrollando en esos 11 capítulos? Doctrina. Doctrina y más doctrina y doctrina sobre doctrina. Ahora, no quiero decir, mis hermanos, que cuando se llega al final del capítulo 11 y se inicia el 12 hasta el 16, que es donde termina la carta a los Romanos, ya no hay desarrollos doctrinales. Ciertamente hay grandes desarrollos doctrinales, pero el énfasis del capítulo 12 al 16 tiene que ver más con la praxis, con la forma en la que nosotros aplicamos toda esa doctrina que fue expuesta en estos 11 primeros capítulos. Con eso en mente, mis hermanos, leamos nuestro texto. Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice así la toda suficiente palabra de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, lo que tenemos acá en estos versículos del 33 al 36 es nada más y nada menos que la respuesta que Pablo da a todas las maravillas que él ha expuesto en todos los primeros 11 capítulos. El apóstol Pablo, en estos 11 capítulos, ha expuesto la doctrina de la justificación, ha hablado de la doctrina de la reconciliación con Dios, ha expuesto la doctrina de nuestra unión con Cristo, ha hablado del propósito de eterna elección de Dios, es decir, de la predestinación, ha expuesto a profundidad el tema de la seguridad de la salvación, ha expuesto la doctrina de la adopción en la familia celestial por medio de Cristo. Es más, ha desarrollado a profundidad el tema del pacto de gracia, ha expuesto a detalle la penosa condición del hombre después de la caída en el huerto del Edén,
pero sobre todo ha enfocado toda su exposición a mostrar a Cristo y su obra como el único medio de rescate para el pueblo escogido de Dios. Toda esa gloria ha expuesto Pablo en estos 11 capítulos, y frente a ese cúmulo tan abrumante de doctrina que él mismo ha expuesto, él inicia la conclusión de toda esa unidad de pensamiento diciendo: oh profundidades de las riquezas de Dios. Es una expresión que pudiera leerse como un grito apasionado. Pablo no está diciendo: oh, qué brillante lo que he expuesto. No, Pablo está maravillado. Pablo está emocionado y ha gritado: ¡oh, profundidad de las riquezas de Dios! Es como diría Spurgeon: no hay lugar aquí para un aleluya silencioso. Pablo realmente está muy emocionado cuando está escribiendo esta sección final del texto. Destaca el asombro que el apóstol Pablo tiene al considerar las maravillas de Dios expuestas en toda la doctrina que ha expuesto. Pablo está asombrado al considerar los caminos de Dios, por dónde les ha llevado y hacia dónde les está conduciendo. Pablo está, mis hermanos, asombrado, emocionado. Pablo piensa en todo lo que ha escrito hasta este punto de la carta a los romanos, y pensar, mis hermanos, en toda esta doctrina, en la elección, en la adopción, en la justificación, en la reconciliación, pensar en todos estos aspectos doctrinales, hacen, mis hermanos, que los labios del apóstol estallen en alabanzas y en adoración en relación a ese Dios tan glorioso y excelso de quien él ha venido hablando. La respuesta de Pablo, esa respuesta emotiva, llena de pasión y de gozo, al considerar la grandeza de Dios, debe ser, mis hermanos, la respuesta de cada verdadero creyente cuando considera la grandeza de Dios. Cuando un creyente medita en los asuntos celestiales, el corazón se le acelera. Se pone uno emocionado y uno contempla un atributo de Dios. Piensen, por ejemplo, en su misericordia. Uno empieza a emocionarse y a sentirse indigno de recibirla, y uno no puede hacer sino estallar en adoración delante de Dios. Cuando tú consideras lo excelso que es Dios, uno naturalmente se emociona. Creyente, si tú has puesto tu confianza en Cristo, la Biblia enseña que tú, creyente, eres objeto especial de su amor. Voy a decir esto otra vez. Si tú has puesto tu confianza en Cristo, las Escrituras enseñan que tú eres un objeto especial del amor de Dios. Es decir, Dios te ama. Dios te ama de una forma especial, como solo se puede amar a alguien a través de Cristo. Es un amor grande, maravilloso. Si tú piensas en eso, naturalmente uno debe decir: oh, profundidad de las riquezas de Dios. Hermanos, cuando pensamos en el por qué Dios nos ama y la forma en la que nos ha amado, que fue entregar a su Hijo a morir en sustitución de nuestros pecados, o en sustitución nuestra por nuestros pecados, cuando uno considera eso, hermanos, no hay lugar para la antipatía, no hay lugar para la indiferencia y decir: sí, qué bueno que murió por mí. No, el creyente se emociona. El creyente se alegra de saberse un objeto especial del amor de Dios. Piensa, mi hermano, especialmente en tu salvación. Piensa en todo lo que ocurrió para que tú llegaras a poner tu confianza en Cristo. Es más, piensa en lo que no ocurrió y pudo ocurrir, que el Señor permitió o te guardó para que tú pusieras tu confianza en Cristo. El Señor, mis hermanos, ha orquestado un plan milimétricamente trazado para cada uno de nosotros, a fin de que fuésemos reconciliados con Él por medio de su Hijo. Si uno piensa en eso, uno naturalmente se llena de gozo. Piensen en ese momento en el que ustedes estaban manejando su carro, su moto, o iban en un bus, como quiera que sea, y ustedes dicen: por poco y me estrello. No faltó nadita para que nos fuéramos al abismo. ¿Por qué fuiste preservado en ese día?
porque Dios estaba mostrando su amor para contigo al preservarte para que un día escucharas de la bendita palabra de Él y vinieras en arrepentimiento y fe delante de Él. Así que, ¿cómo debe responder un creyente cuando considera la bondad de Dios, la grandeza de Dios? Debe responder con alabanzas a nuestro buen Dios. Así que tenemos al apóstol Pablo asombrado por la grandeza de Dios. Y para explicar esta grandeza, en el texto que leímos hace un momento, el apóstol Pablo expresa ese asombro que siente en por lo menos 4 puntos. En primer lugar, el apóstol Pablo piensa en la profundidad de los atributos de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 33, parte A. En segundo lugar, el apóstol Pablo piensa en la naturaleza insondable de la manera en la que Dios hace las cosas. Es decir, la forma en la que Dios actúa es incomprensible para nosotros. Versículo 33, parte B. En tercer lugar, el apóstol Pablo está asombrado al pensar en la independencia y en la supremacía de Dios. Esto es el versículo 34 y 35. Y en cuarto lugar, el apóstol Pablo piensa en la gloria excelsa de Dios, que hace que Dios, hermanos, sea el centro de nuestra adoración. Veamos cada una de las partes. En primer lugar, Pablo está asombrado, ya que ha pensado, ha meditado en la profundidad de los atributos de Dios. Versículo 33, parte A. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En este texto, mis hermanos, en este medio versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo esencialmente hace una triple división de los atributos divinos, pero inicia diciendo que estos atributos son ¿qué? Profundos. En otras palabras, que son de una inmensísima dimensión. Y esa inmensísima dimensión es aplicada en torno a las riquezas de Dios, a la sabiduría de Dios y a la ciencia de Dios o al conocimiento de Dios. Veamos cada uno de ellos. Pablo dice, oh profundidad de las riquezas. Miren, si nosotros nos remitimos al contexto, y es como siempre debemos hacer una lectura bíblica enmarcada en el contexto, porque si ustedes leen las escrituras sin tener en cuenta su contexto, bueno, uno puede hacer que la Biblia diga cualquier cosa, pero en el contexto es como debe ser leída. Esa expresión, o profundidad de las riquezas, esencialmente vista en su contexto, hace referencia a las riquezas de misericordia de Dios. ¿Por qué sabemos esto? Porque en los versículos 30 hasta el versículo 32, el apóstol Pablo menciona 4 veces el atributo de la misericordia divina. Así que Pablo medita en la inmensidad de la misericordia de Dios y de cómo esta inmensa misericordia ha cambiado nuestro destino eterno. En otras palabras, Pablo está estupefacto, está anonadado, está asombrado al considerar que nosotros pasamos de un destino de angustia perpetua a un destino de plena felicidad con Cristo en la eternidad. ¿Lo ven? Pablo dice, nuestro destino era desesperanzado, pero a causa de esa misericordia inmensa de Dios, ahora nuestro destino ha cambiado. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto a nuestro favor. Así que si nosotros pensamos en el contexto, debemos remitirnos a este asunto, a la misericordia de Dios. Pablo considera la misericordia de Dios como grandísima. Luego él dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, que también podría leerse así como, oh profundidad de las riquezas, oh profundidad de la sabiduría. La sabiduría, mis hermanos, es la capacidad de tratar con una situación de forma correcta. En otras palabras, el atributo de la sabiduría hace referencia a la forma en la que aplicamos el conocimiento. Es decir, tiene que ver en cómo yo aplico lo que sé
para que la situación termine de la forma más beneficiosa posible. Pregunto, ¿Dios sabe cómo aplicar el conocimiento que tiene para que las situaciones terminen de la mejor forma posible? Desde luego. ¿Por qué? Porque Dios es plena sabiduría en sí mismo. Nadie sabe más que Dios y nadie sabe qué hacer mejor que Dios mismo. Claro que Dios es sabio. Claro que Él hace las cosas de una forma que nadie más las puede hacer. Piensen, por ejemplo, en esto, mis hermanos. Piensen en la manera en la que Dios trató con el pecado en el huerto del Edén. Dios creó el universo, creó el planeta Tierra, y en la tierra creó un huerto. En los 6 primeros días de la creación, hizo todo como lo tenemos hoy. Creó el mar, separó las aguas de la tierra, creó los peces, creó las aves, creó un huerto llamado Edén, que era un templo, era el templo de Dios en la tierra, y allí puso a dos individuos que eran su imagen y semejanza, Adán y Eva, y les dio una ley positiva: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si ustedes comen de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, había una amenaza: ustedes van a morir. Podían hacer todo lo demás, menos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que hicieron nuestros padres? Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hermanos, después de semejante desastre universal, cualquiera de nosotros hubiera dicho: no, eso va a tocar borrar todo esto y volver a empezar de nuevo. Pero la sabiduría de Dios es más grande que la de cualquiera de nosotros. Ningún hombre, por sabio que sea, puede siquiera pensar en su más mínima expresión en torno a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es excelsa. Tan excelsa es la sabiduría de Dios que Él ya tenía una solución para el pecado del hombre aún antes de que el hombre hubiera pecado. La solución era su Hijo encarnado. La solución de la caída en el huerto era la perfecta vida de su Hijo, su muerte y su resurrección para rescatar a este pueblo que se había rebelado contra Dios. La solución de Dios era el pacto de redención, el pactum salutis. Dios había establecido un plan para solucionar el problema en el que el hombre entraría por causa de su desobediencia aún antes de que hubiera creado el universo. ¿Ven la sabiduría de Dios? Dios tomando decisiones de acuerdo a su conocimiento. Él sabía que el hombre iba a pecar, y entonces establece un plan de redención para el hombre, y era Cristo muriendo en una cruz por ellos. ¿Ven lo excelsa que es la sabiduría de Dios, mis hermanos? Nadie es más sabio que Dios. Luego el apóstol Pablo dice: oh profundidad de la ciencia. Esta expresión ciencia hace referencia al conocimiento. Así que Pablo está diciendo: oh profundidad de la omnisciencia de Dios. ¿Cuán profundo es el conocimiento de Dios? Dios sabe todas las cosas. Todo lo que se puede saber, todo eso Dios lo sabe. No hay nada que Dios no sepa. Hermanos, nadie le enseña a Dios. Dios no está en constante crecimiento emocional ni intelectual. Dios no puede ponerse feliz o triste, porque si Dios pudiera ser más feliz de lo que ya es, quiere decir que habría un grado de felicidad superior al que Él ya tiene. Dios es lo que es en sí mismo, eterno, pleno, y eso aplicado a su conocimiento significa que Dios no puede saber más de lo que ya sabe, porque todo lo sabe Dios. Todo lo que se puede conocer lo conoce Dios, porque Él lo creó todo. Roy D. Jenkins dice lo siguiente: Dios es el supremo y original conocedor. De hecho, es el único, dotado y sin rivales. Es decir, no hay nadie que pueda rivalizar con Dios en términos de conocimiento ni en nada. Agrega: y con su sabiduría puede aplicar perfectamente todo ese vasto arsenal de conocimiento a cada y toda situación. ¿Ven cómo esto se enlaza con el primero? ¿Cómo se enlaza esto con las riquezas de la misericordia de Dios y con su sabiduría? Hermanos, Dios lo sabe todo. Y Dios es sabio para hacer con el conocimiento lo que siempre se debe hacer. Así que eso debe llevarnos a concluir que todo lo que Dios hace siempre lo hace bien.
Y yo pienso que si usted pone en práctica esto para su propia vida, usted va a sentir un montón de paz. Porque usted dice, mira pastor, me pasó esto, me extorsionaron, me atracaron, estuve enfermo. Dios está haciendo con el conocimiento pleno que tiene de todas las cosas lo que se debe hacer. En otras palabras, lo que está haciendo Dios contigo es bien para ti. De allí que Romanos capítulo 8 diga que Dios siempre obra bien para su pueblo. Siempre está obrando bien para su pueblo. ¿Ves la confianza que puedes sentir aún, y lo veremos en un momento, aún en la pérdida de un familiar querido, aún en una penosa enfermedad? Dios está obrando siempre bien para su pueblo, mis hermanos, siempre bien para su pueblo. A su pueblo no le queda sino siempre confiar en la sabiduría de Dios. Hermanos, y esto es muy esperanzador, porque si yo tuviera que confiar en la sabiduría de uno de solo de ustedes, yo estaría muy asustado. Y si ustedes tuvieran que confiar en la sabiduría mía, ustedes deberían estar muy asustados. Pero debemos confiar en la sabiduría de aquel que tiene todo el conocimiento en sus manos y que hace todo de la mejor forma que puede hacerse. Para Dios no hay plan B, mis hermanos. Su plan B siempre es su plan A. Dios todo lo hace de forma perfecta. No hay forma en la que Dios haga algo y se pudiera hacer mejor. Lo que Dios ha hecho es como mejor pudo haberse hecho. Pero luego de meditar en la profundidad de los atributos de Dios, que muestran su gloria, y de estar estupefacto y anonadado por ello, el apóstol Pablo, en el segundo punto número 2, ahora piensa en la naturaleza insondable en la que Dios hace las cosas, es decir, la forma incomprensible para nosotros de entender el por qué Dios hace las cosas como las hace. Versículo 33, parte B. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, usted notará que la expresión está contenida entre signos de exclamación. Noten esto, hermanos. El apóstol Pablo está muy emocionado al expresar estas palabras. Cuán insondables, oh Rey eterno, son tus juicios, y cuán inescrutables son tus caminos. Tus juicios, Señor, son inentendibles para mí. Los caminos de Dios, mis hermanos, son insondables para nosotros, en el sentido en que nosotros no podemos descubrirlos aún tras la búsqueda más diligente que hagamos de ellos. Sí podemos conocer en parte los caminos del Señor, y lo podemos saber por su bendita palabra, porque le ha placido revelarnos parte de. Pero eso no quiere decir que podamos conocer todo lo que Dios es. En las Escrituras nosotros tenemos la información necesaria para nuestra salvación, un entendimiento esencial del ser de Dios para que podamos proceder al arrepentimiento y fe delante de Él. Pero no es todo lo que es Dios, porque la misma Escritura nos dice que Él es infinito. Así que una mente finita no puede entender todo lo que un ser infinito es. Cuando se nos habla de que los juicios de Dios son insondables, aquí se está haciendo referencia a la forma en la que Dios hace todas las cosas. Piénsalo así, hermano. Piensa, por ejemplo, en una enfermedad. Piensa en cómo Dios muchas veces ha traído bien a sus hijos o a su pueblo en general a través de una difícil condición de salud que alguien esté padeciendo. En el principio, es probable que no nos sintamos seguros de que la mano de Dios está obrando en favor de su pueblo, pero al final siempre entendemos que Dios de verdad estaba obrando. Hace poco, por ejemplo, hablaba con una hermana. Me estaba contando que ella solía llamar o suele llamar a otra hermana, y la segunda hermana en esta historia está pasando por una situación de salud terrible. Incluso hemos orado aquí en la iglesia por ella. Una situación médicamente muy difícil, con un panorama muy desesperanzador.
Así que esta hermana, la número 1 de la historia, me dice: pastor, yo suelo llamarla para darle consuelo, pero siempre es ella la que me da consuelo a mí. ¿Por qué, mi hermana? Siempre que la llamo le digo: ¿cómo estás? Y me dice: pues enferma, pero agradecida siempre con el Señor. Dice, y todo el tiempo me está hablando de la bondad de Dios. Todo el tiempo me está insistiendo en perseverar con firmeza en las cosas del Señor. Así que yo termino la llamada y me siento agradecida con el Señor por haber podido hablar con mi hermana. Que no está quejándose, que no está renegando. Todo el tiempo está adorando a Dios por su grandeza. Y en medio de su charla, la hermana número 1 le dice a la número 2: hermana, si tú llegaras a morir, quiero que sepas que voy a llorar mucho, voy a estar muy triste, pero estoy segura que estarás con Cristo en la eternidad, y eso me dará consuelo, saber que tú estarás mejor que todos nosotros. Uno no puede entender cómo en medio de una situación tan difícil que está pasando esta hermana, puede surtir algún beneficio para alguien más, pero en la sabiduría de Dios, en los juicios insondables de Dios, Él está trayendo beneficio a otros hermanos de la congregación. Hermanos, y digo hermanos en plural porque sé que no solo la historia de ella. O sea, yo he hablado con muchos hermanos que hablan con ella y salen emocionados, amando más al Señor. Muchas veces, después de suplicar durante largo tiempo por algo y no encontrar una aparente respuesta de parte del Señor, nos sentimos tentados en el corazón a decir: ¿hasta cuándo, Señor? Hermanos, como creyentes debemos reconocer que a causa de la profundidad del ser de Dios, no somos, escuchen hermanos, no somos nosotros quienes determinamos el cómo ni el cuándo Dios ha de obrar. Es Él, aquel que es excelso en sus dimensiones, que es grande, es quien determina cuándo y cómo ocurren las cosas, y siempre que Dios lo haga, lo hará de la forma correcta. ¿Qué debe hacer el creyente? Descansar en la inmensa bondad y sabiduría de Dios. Pastor, pero tú no sabes, yo estoy luchando con una situación muy difícil. Descansa en el Señor. ¿Tú eres un hijo de Dios? Sí. Bueno, la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero además Pablo agrega: y sus caminos son inescrutables. Y Pablo aquí está haciendo referencia a los métodos divinos, a la forma en la que Él desarrolla sus decisiones. ¿Quieres pensar en algo que es inescrutable? Piensa, por ejemplo, en el Calvario. Piensa en que el Hijo de Dios nace de la forma más humilde, en un pesebre. Nace en un establo. Y cuando crece y empieza su ministerio, se hace el protagonista del menosprecio de los hombres sabios de la época. A los ojos de los sabios de la época, Cristo no podía ser quien decía ser, porque Cristo era el rey prometido, descendiente del linaje de David, aquel que cumplía los requisitos de la promesa dada en el pacto de obras, la simiente de la mujer. Bueno, a los ojos de la élite religiosa de Israel, Cristo no podía ser ese rey. Si fuera ese rey, dirían ellos, Él tendría que haber nacido en el palacio romano y tendría que relacionarse con la élite filosófica de aquel entonces. Pero no fue así. Él nació en un pesebre y se relacionaba con gente común y corriente como nosotros, no con grandes pensadores. En la sabiduría de Dios, mis hermanos, su método divino consistía en que Cristo naciese en condiciones contrarias a la sabiduría humana. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en relación a la excelsa sabiduría de Dios y a las limitaciones nuestras, escribe en 1 Corintios 1:27: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito,
que el que se gloría, gloríese en el Señor. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo, después de escribir los 11 capítulos de Romanos, en los que vamos, o en los que él iba allí escribiendo, mira hacia atrás sobre todas las esplendorosas doctrinas de las que ha hablado. Él mira hacia atrás y reconoce que lo que él ha vislumbrado de las maravillas divinas no es más que el borde de su manto. Pablo reconoce que lo que él ha visto son algunas huellas en el camino, pero no el camino completo del Señor. Y todo eso hace que Pablo esté asombrado y caiga postrado en adoración delante del Señor. Y eso debería pasar con cada uno de nosotros. Al considerar la grandeza de Dios, nuestros corazones deben sentirse inclinados a adorarle a Él. Hermanos, considerar la forma inescrutable e insondable en la que Dios hace cada cosa debe ser un motivo suficiente para que cada uno de nosotros cayera sobre nuestras rodillas y adorara a Dios con todo su corazón. Pero en tercer lugar, este es el punto número 3, en ese asombro que el apóstol Pablo tiene por todas las maravillas que ha descrito en estos 11 capítulos, ahora él piensa en la independencia de Dios y en su supremacía, es decir, no hay nadie más grande que él. Versículo 34 y 35. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Pregunta. ¿O quién fue su consejero? Pregunta número 2. ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Pregunta número 3. En el punto anterior, hermanos, nosotros decíamos que los caminos del Señor son incomprensibles para nosotros en un sentido completo. Es decir, nosotros podemos entender parte de por causa de la revelación escrita, su palabra, ¿cierto? Pero no plenamente. Lo que tenemos acá en este punto, mis hermanos, es que además de que son incomprensibles, los planes de Dios son también independientes de nosotros. En otras palabras, mis hermanos, lo que Dios hace, lo puede hacer porque lo puede hacer, no porque nos necesite para hacerlo. Hermanos, Dios no necesita un empujoncito en la espalda para hacer su voluntad. Lo que Dios quiere hacer, lo hace. Eso dice la palabra de Dios. Porque todo lo que Jehová quiere, lo hace. Dios no necesita que un hombre le abra las puertas del corazón para que él entre a regañadientes después de que nos lo tuvieron afuera 10 años y decir, mira, gracias por abrirme las puertas de tu corazón, aquí estoy para salvarte. No. Él no es un caballero que toca la puerta, como nos han enseñado. Él es soberano y Él no necesita de nuestro consentimiento, Él no necesita de nuestras acciones. Todo lo que Dios quiere hacer, Él lo hace. Eso no implica que debamos desvirtuar la responsabilidad humana, pero eso ya lo hemos expuesto en otros sermones. Lo que quiero exaltar aquí es el todo poder de Dios para hacer lo que a Él le plazca. Ahora, Dios no hace lo que le place como un niño caprichoso, porque recuerden que Él es todo sabiduría, o sea que todo lo que hace, lo hace de forma perfecta, es lo mejor que se puede hacer. Pero para explicar este hecho de Dios en torno a su independencia, el apóstol Pablo va a utilizar 3 preguntas, que son preguntas retóricas, es decir, que tienen una respuesta evidente, pero que además, escuchen esto, son preguntas irónicas. Es una forma de ridiculizar a quienes podrían responder afirmativamente a las preguntas. Miren las preguntas, las 2 primeras. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Ven que esto es retórico? La respuesta es nadie. Pero si alguno respondiera yo, la pregunta también es irónica para ridiculizar a quien pudiera responder afirmativamente, porque nadie puede entender la mente del Señor. Él es infinito. ¿O quién fue su consejero? La respuesta nuevamente es evidente. Nadie. Él es infinito en su ser, así que no necesita consejo de nadie, porque Él sabe todas las cosas y siempre lo hace todo bien. Ustedes han escuchado a esas personas que dicen, mira,
Yo tengo una relación muy bonita con Dios, pero peleamos el otro día. Y me enojé con Dios y yo le dije, mira Dios, yo a ti te amo mucho y todo, pero así no me gusta. Yo sí te voy a decir, hagamos las cosas de esta forma y de esta forma. ¿Han escuchado personas que hablan así, verdad? Yo sí, creo que muchos lo han hecho, o han escuchado a personas hablar así. Hermanos, la ironía que Pablo formula en las preguntas ridiculiza este tipo de expresiones. Es que yo sí le dije a Dios que así no me gusta. Es que peleé con Dios. ¿Acaso puede un hombre decirle a Dios cómo hacer las cosas? ¿Acaso la vasija tiene potestad para decirle al alfarero, oye, ¿qué estás haciendo? No me hagas con esta forma, hazme con la otra? ¿Dios tiene consejeros? Imagínate esto, hermano. Luego el apóstol en la tercera pregunta dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Me gusta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, que dice, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Es decir, ¿quién le dio algo a Dios para que Dios quedara endeudado con él? La respuesta es obvia. Nadie, mis hermanos, porque aparte la Escritura explícitamente nos dice que Dios no es deudor de ningún hombre. Dios no está en deuda con nadie. No importa si desgastas toda tu vida al servicio de Dios, Dios no te debe nada. Todo lo que el Señor te quiera dar, lo dará por pura misericordia. Por gracia recibimos de la mano del Señor. No porque Él esté en deuda con nosotros. Hermanos, Dios no solo no depende de nosotros, Él no depende de nosotros, sino que además Él es supremo a todos nosotros. Por eso Él no es deudor de nadie. Dios no necesita el consejo de nadie. Dios no necesita recibir nada de nadie, porque Él es infinito y nadie puede comprender la infinidad de su ser. Esto que voy a decir es un detalle interesante que hay en el texto. Noten que en los versículos 34 al 35 hay 3 preguntas retóricas. Las acabamos de observar cada una. Pero es bien interesante cómo estas 3 preguntas que Pablo hace, él ya las ha contestado en el versículo 33, parte A. ¿Quién entiende la mente del Señor? Pues nadie. ¿Por qué? Porque como dice en el versículo 33, parte A, Dios tiene toda la ciencia. Él lo conoce todo, así que nadie puede entender la mente del Señor. ¿Quién fue su consejero? Pues nadie, porque Él posee plena sabiduría. ¿Quién le ha dado a Dios primero para que Dios esté en deuda con Él? Pues nadie, porque Él posee todas las riquezas. ¿Lo ven? Esto es maravilloso, hermanos. Cuando uno encuentra estos detalles en la Escritura, uno se sorprende de ver la sabiduría con la que los autores bíblicos eran dirigidos por el Espíritu Santo. Matthew Henry comenta lo siguiente, el puritano Matthew Henry dice: el apóstol conocía los misterios del reino de Dios también como ningún otro hombre, es decir, era un hombre extremadamente equipado en las cosas del Señor, pero agrega Matthew Henry, sin embargo, se reconoce impotente, sabe que no puede llegar al fondo y se sienta al borde y adora lo profundo. Los que más saben en este estado imperfecto sienten más su debilidad. ¿Quieres ver a una persona altiva en relación a las cosas del Señor? Es alguien que no conoce las cosas del Señor. ¿Y quieres ver a alguien humilde delante del Señor? Es alguien que ha entendido lo que dice su bendita palabra en torno al ser de Dios. Cuando uno encuentra en las Sagradas Escrituras textos que hablan sobre la grandeza, sobre la inmensidad de Dios, y encuentra también textos que hablan de nuestra fragilidad y de nuestra diminutez, hermanos, uno no puede hacer una cosa diferente sino caminar con humildad delante del Señor. Eso nos lleva a nuestro cuarto punto. El apóstol Pablo finaliza esta expresión de asombro, finaliza esta doxología, esta exaltación a Dios, pensando en la gloria excelsa de Dios
que hace que Dios sea y deba ser siempre nuestro centro único de adoración. Dios debe ser adorado por su pueblo porque Él es glorioso. Hermano, Dios debe ser adorado por su iglesia porque Él es el único digno de recibir adoración. Escúchame, si hubiese otro digno, a ese otro habría que darle adoración. Pero no hay tal dignidad en ningún otro ser. Solo Dios es digno de ser adorado por su pueblo. Pablo nos recuerda en este texto, en el versículo 36, leámoslo, hermanos, versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo nos recuerda en este texto, mis hermanos, que Dios es la fuente de todo. Escucha, Pablo nos recuerda que nosotros vivimos en un mundo que es propiedad de Dios. Pablo nos recuerda que este es el universo de Dios, no nuestro. Que si nosotros tenemos algo para dar en beneficio del reino de Cristo, es porque a Él le plació darnos primero por gracia. Hermano, cuando un creyente ofrenda para el sostenimiento de la iglesia, no está ofrendando de lo que él ahorró o guardó. No, el creyente está dando de lo que el Señor le ha dado previamente. Si el Señor no hubiese querido proveerle, Él no tendría que dar. Pero el Señor ha sido misericordioso y le ha concedido tener provisión para sí mismo, su sostenimiento en el hogar y demás obligaciones, y también para el sostenimiento de la iglesia local. Pablo dice que de Él son todas las cosas. Es decir, hermanos, Dios es el sustentador de todo. No solamente es cierto que Dios sea el creador de todas las cosas, que lo es, Dios creó todas las cosas, pero además Dios sostiene todas las cosas, como dice su palabra, con el poder de su palabra. Todo lo creó Dios y todo lo sostiene Dios. Pero también nos recuerda que para Él son todas las cosas. Es decir, hermanos, con esto termino, que fue con lo que inicié. La meta última de la creación es existir para la gloria de Dios. De Él son todas las cosas, Él las sostiene, Él es el sustentador, pero para Él son todas las cosas. Es decir, todas las cosas existen para darle gloria a Dios. En eso, mis hermanos, se resume todo para nosotros. Debemos vivir para la gloria y la alabanza de nuestro buen Dios. Si tu vida no encuentra fundamento en esta verdad, entonces tú no has conocido del Señor en lo absoluto. El creyente sabe que debe vivir para la gloria de Dios. Ahora, eso no excluye al resto de humanidad. Eso más bien los hace responsables delante del Señor. Pero la iglesia de Cristo, que también naturalmente está incluida aquí, es capacitada por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para poder vivir para la gloria de Dios. ¿Ves la misericordia de Dios en todo esto, hermano? Escuchen esto con atención, mis hermanos. Todas las cosas son de Dios porque Él es el creador. Por creación, Él es dueño de todas las cosas. Todas las cosas son por medio de Él, por su providencia, porque Él sostiene todas las cosas. La suma de su providencia y de su poder creativo nos indican entonces que todo es para Él. Eso incluye naturalmente las relaciones que Dios tiene con sus criaturas. En otras palabras, mis hermanos, nosotros somos de Él, somos por Él y debemos ser para Él. Debemos vivir para Él. Iglesia amada IBR Monte Calvario, seamos una iglesia para nuestro Dios. Vivamos una vida que le agrade al Señor. Padres de esta iglesia, criemos a nuestros hijos para la gloria de Dios. Trabajemos en nuestro lugar de trabajo para la gloria del Señor. Si tú tienes un emprendimiento, si tú tienes una empresa, bueno,
tenla para la gloria de Dios. Tu matrimonio, esposas, esposos, debe vivirse para la gloria de Dios. No, pero es que tuviera lo injusto que es él, lo injusta que es ella. No importa, vive para la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. Ese es el propósito final de nuestra existencia. Estamos aquí no para agradar a nadie más, sino al Señor. Lo maravilloso es que en ese trasegar, en ese cumplir ese propósito eterno, el Señor pondrá al lado nuestro personas con el mismo propósito de existencia, y entonces será gozoso, no solamente porque vivimos para darle gloria a Él, sino que lo hacemos en conjunto y en la comunión con otros hermanos. Hermanos, los santos en el cielo no están discutiendo, no están envueltos en debates. Los santos en el cielo están alabando al Rey eterno. Así pues, debe ser con los santos militantes en la tierra. Los santos de la iglesia militante no deben enfrascarse en discusiones, en quejas, en reclamos para contra el Señor, sino más bien debemos ocupar nuestro tiempo en alabar a aquel Dios que con un inquebrantable amor nos ha amado, que nos ha amado tanto que ha llevado a que su Hijo muriera en una cruz por nuestros pecados. Dios, mis hermanos, ha sido más bueno y más generoso con cada uno de nosotros de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Él nos ha preservado hasta el día de hoy porque es bueno y generoso. ¿Quién de ustedes sabe que de fijo estará aquí el próximo domingo escuchando la predicación de la palabra? Ninguno. Ninguno podría decir, pueda que tengamos la intención, pero ninguno puede decir, pastor, ciertamente yo estaré acá. Porque la vida no la tenemos comprada. Si nosotros estamos acá, es porque el Señor es bueno con nosotros. Así que Pablo finaliza diciendo, después de toda esta gloriosa expresión, dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, ¿saben lo que significa la expresión amén? Sí, así sea. En otras palabras, Pablo termina los 11 capítulos diciendo, sí, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en estos 11 capítulos de la Epístola a los Romanos. Te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con todo lo que se ha expuesto en la carta a los Romanos? ¿Tú estás de acuerdo con que el hombre está muerto en sus delitos y pecados? ¿Que está desesperanzado en sí mismo? ¿Tú estás de acuerdo con la justificación que recibimos en Cristo? ¿Tú estás de acuerdo con ser adoptado en la familia celestial por medio de Cristo? ¿Tú estás de acuerdo en la seguridad de salvación que tenemos? ¿Tú estás de acuerdo con la doctrina de la predestinación o eterna elección? ¿Tú estás de acuerdo con el desarrollo pactual y progresivo que se hace en las Sagradas Escrituras? Si tú dices, mira, pastor, yo con la mayoría de cosas estoy de acuerdo, pero con ese aspecto de que Dios obra bien para nosotros aún en medio del mal, yo no logro estar completamente de acuerdo, porque yo no lo veo así en mi vida. Bueno, tú no puedes decir amén, porque no estás de acuerdo con todo lo que dice este texto. Pero si tú concuerdas con las verdades doctrinales expuestas en estos 11 capítulos, entonces tú, como fue el caso del apóstol Pablo, debes prorrumpir el silencio de tu alma con una adoración preciosa para Dios por todas las bondades que Él ha tenido para con nosotros. Decir amén al final de esta sección, mis hermanos, significa estar dispuesto de todo corazón a vivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras. No solamente es asistir con la cabeza y decir, sí, estoy de acuerdo. No, es asistir con el corazón y decir, mira, yo entiendo que esto es la palabra de Dios. Yo entiendo que debo vivir mi vida de acuerdo a estas Sagradas Escrituras y no a ninguna otra regla de vida, sino a la palabra de Dios. Hermano, piensa en esto por un momento. Recuerda la miseria en la que estabas
antes de que conocieras del Señor. Recuerda la angustia que experimentabas constantemente en tu corazón. Recuerda la aflicción, o recuerda la desesperanza que tenías antes de conocer del Señor, que venía una situación, la situación te abrumaba y tú ya quedabas básicamente así diciendo, bueno, no sé qué hacer, y entrabas en un desespero impresionante de no saber para dónde coger. Ahora recuerda cuando el Señor vino a tu encuentro y te salvó. Recuerda cuando Él sacó la basura que había en tu corazón e hizo resplandecer su iridiscente gracia en ti, dándote un propósito de vida. ¿Recuerdas esos momentos en los que tú antes andabas por el mundo como desencajado, pero después de que conociste al Señor, tú sabías que ahora algo había pasado y que tenías un propósito por el cual estar en este mundo? Recuerda estas cosas, mi hermano. ¿Por qué te digo más bien que recuerdes estas cosas? Porque quiero motivarte a alabar la grandeza de la majestad de Dios al considerar o al recordar en dónde estuviste y a dónde te ha traído al Señor. Iglesia de Cristo, tributa a Cristo tu adoración. No hay otro más grande que Él. Él es excelso. No hay quien se iguale a Él. Dios no tiene rivales. Examina tu corazón y considera a quién le estás entregando tu adoración. Padres, cuidado con la trampa en la que muchas veces nos sentimos tentados de darle adoración a nuestros hijos. Ellos no son Dios en nuestra vida. Les amamos profundamente. Quizás sean uno de los regalos terrenales más grandes que el Señor nos ha dado, después de nuestra esposa o nuestro cónyuge. Pero no son Dios en nuestra vida. Más bien exaltamos a Dios por habernoslos dado. Iglesia, adora a Cristo. Iglesia, alaba al gran Rey eterno. Iglesia, no pierdas tu asombro de las cosas sagradas. No hagas de lo sagrado algo común. Como Pablo, di, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Expresa tu admiración al Rey, porque Él es digno. Quiero invitarlos, mis hermanos, a que se pongan sobre sus pies y juntos vamos a entonar este himno escrito por Fanny Crosby en el año de 1875, que en español se titula Alabad al gran Rey. Iglesia, alabemos a nuestro gran Rey.